Nuestro invitado es Pedro Ferradas, él es especialista en gestión de riesgos de soluciones prácticas. Bienvenido, Pedro. Gracias. Ustedes envían especialistas, envían técnicos, ¿no es cierto?, en diversos lugares de nuestro país que en este momento se ven tan afectados por las inclemencias. ¿Son desastres naturales? No, los desastres no son naturales. Tal vez el nombre confunde mucho porque en realidad cualquier desastre tiene un componente natural y tiene un componente social. Digamos que si ocurre un terremoto en un desierto, el terremoto no causa daño, pero si el terremoto ocurre en una ciudad, el impacto va a ser mucho mayor, y si las casas están mal construidas va a haber más destrucción y más muerte. A eso me refería con este desastre que te digo yo, Pedro, que más allá de ser un desastre natural, que tú me dices que no es como tal, es el desastre de los peruanos que viven, por ejemplo, en los cauces de los ríos, que sabemos que está prohibido, pero que es una realidad, que los gobiernos las conocen de toda la vida, los alcaldes también. De manera que aquí hay dos tipos de desastre, porque el desastre en la vulnerabilidad de estas viviendas es una realidad palpable. Vamos un poco hacia el norte. ¿Qué te parece? Tumbes, Piura, hace más de un mes inundado, ¿no es cierto? Lambayeque también tan afectado. ¿A qué se deben estas situaciones? Sí, bueno, en definitiva las lluvias son extraordinarias. No hemos visto... ¿Anómalas? Totalmente anómalas. Estamos frente a un evento que a nivel mundial no se le denomina en este momento el Niño. Lo que se ha dicho en la reunión reciente en Canadá, que tuvimos la semana pasada, es que se trata de un niño en formación, es decir, que en los próximos meses, hacia finales de este año, estaríamos frente al fenómeno del Niño. Bueno, pero ¿esto es el Niño costero o no es el Niño? Claro, ¿Hay una confusión ahí o no se nos ha dicho que es el Niño? Sí, lo que ocurre es que esa es la mirada internacional, digamos, de otros países. Pero el caso particular de Perú, estamos viendo que está ocurriendo una situación totalmente anómala, y alguna persona, algún funcionario público le denominó el Niño costero, ¿no? Por su similitud, pero hay grandes diferencias. El Niño como tal supone que las aguas que vienen del otro lado del Océano Pacífico, de Australia, digamos, se trasladan a través de unas zonas Kelvin, llegan a las costas. El calentamiento de los mares. Calientan el mar, tanto en la zona central del Océano Pacífico como en nuestras costas. Esto no ha ocurrido así. O sea, lo que tenemos es una gran lengua de agua caliente que está pegada a las costas de Perú y en parte de Ecuador, aunque en menor grado, y esto está produciendo este fenómeno. Esto no es nuevo, o sea, es nuevo. Esa era un poco mi siguiente pregunta, ¿no? Sí. Todos señalan y dicen los expertos, los especialistas, eso lo pasamos todos los años, pero en este año se ve diferencias, ¿no es cierto? Sí. Es un fenómeno ciertamente anómalo, el sucedido en el mar, las lluvias, estas nubes que vemos en Lambayeque, especialmente, ¿no es cierto?, en la zona norte, que es en este momento la más castigada. Sí, no es nuevo por dos razones. Una, porque si vemos los niños en la historia... ¿El 82, por ejemplo? No, el 82, 83 y el 97, 98 son niños tal como se ha entendido internacionalmente. Pero nosotros tenemos niños, entre comillas, que han ocurrido en 1897, en 1925, y que son muy similares a este. Lo que ocurre es que se produce un fenómeno más asociado no al fenómeno del Niño como tal, sino a la interacción de las corrientes, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño. ¿Qué pasa aquí con los vientos, por ejemplo? Y entonces los vientos se desaparecen de alguna manera o se debilitan en extremo, y esto permite que las aguas cálidas se posen frente a nuestras costas, se desplacen desde el norte, se posen frente a nuestras costas y se queden allí. Y entonces estamos viendo una situación en donde tenemos aguas cálidas, en algunos casos 4 grados, ha llegado a 6 grados por encima de lo normal en la zona norte, en Portalara, si no me equivoco. Y esto produce todo este fenómeno, que son lluvias muy, muy intensas. Así es, muy intensas. Se activan los... Pero se ha activado todo, digamos, más en este último tiempo. Sí.
Pero, querido Pedro, ¿no? Bueno, analizábamos la parte del norte, sigamos un poco lo que pasa en Lambayeque, lo que pasa en Piura. Bueno, tenemos... ¿Corresponde esto al periodo anual de lluvias? Corresponde, es el periodo normal de lluvias, pero estas lluvias son inmensamente mayores de lo común, justamente por el calentamiento de las aguas. Ahora, no es un niño porque no viene, digamos, la corriente caliente, para entenderlo, desde Australia, dicen las instancias internacionales, ¿no? Pero... Sí, lo que están previendo, o por lo menos anunciando, es que se está generando las condiciones para un niño que podría prolongarse hasta fines de este año o inicios del próximo. Correcto, entonces estas nubes inusuales que se han visto en el norte del país, pasamos a Ancash también, donde el Santa representa también una situación muy peligrosa y de vulnerabilidad. Luego en Lima, en la capital, ¿cómo ves este tema, Pedro? Sí, bueno, insistir en que tenemos el fenómeno natural, pero también tenemos graves problemas de vulnerabilidad. O sea, si vamos a Piura, por ejemplo, vamos a encontrar asentamientos que se han formado en las últimas 2 décadas y que son asentamientos en los lugares que están destinados para captar las aguas de los drenes de Piura. Es el caso del asentamiento Polvorines, ¿no? Entonces, ¿quién ha dado autorización? ¿Cómo se ha generado ese proceso? Uno, corrupción, ¿no? Porque han intervenido autoridades locales para permitir eso. 2, también empresas que no solamente promueven la invasión, sino que venden los terrenos a la gente. Exacto. Y entonces hay lugares donde la ley no lo permite, ¿no es cierto? Y además lo ocultan el peligro con material, tratando de nivelar y evitar que se vea el cauce del Huayco, el cauce de los drenes. Perfecto. Y esa es parte de la informalidad, pero también seguramente, Pedro, parte de nuestra cultura de, digamos, de la prevención, probablemente. Aquí ha habido prevención o no, que es lo que nos ha faltado. Analicemos el fenómeno en Lima ahora, ¿por qué se desborda el Huaycoloro y el río? Hay problemas también de vulnerabilidad en las obras que se realizan. O sea, a veces uno piensa, tenemos la carretera, ponemos el puente y bien, pero lo que estamos enfrentando en Huaycoloro es puentes mal construidos, que no permiten que aún cuando el ministro de Transportes ha dicho que la estructura del Huaycoloro no está fallando. Claro, no está fallando ahora, pero si ese flujo aumenta, viene con nueva fuerza, puede afectar la estructura. Y no solamente afectar la estructura, sino hacer que el flujo de lodo y de rocas se desborde por ambas márgenes. Pero esto tiene que drenar, ha dicho. Esto es para drenar. Claro, un proceso de drenaje. Una cosa es el drenaje en el puente, en la parte superior del puente, pero el otro es el flujo de lodo y rocas debajo del puente, que tiene que ser suficientemente amplio para que pase el Huayco. Entonces no está pasando. Si no están reforzadas las riberas, ¿no es cierto?, los cauces, entonces, ¿qué pasa? Lo que vemos, ¿no? Sí, ahora en una margen... Y más aún si se encuentran pues personas habitando aquí. Sí, en una margen tenemos unos asentamientos que han sido 2 veces reubicados, ¿no? Y que nuevamente están. Y en la otra margen hay una urbanización que tiene todas las leyes, la ley, o sea, está permitida, están vendiendo los terrenos, etc. Entonces, o resolvemos el problema del puente o tenemos que reubicar a esa población. Bueno, la reubicación parece que es un tema urgente, más aún en este momento si vemos en poblados como el Porvenir, el Polvorín, en fin, las zonas más sensibles, por ejemplo, de la entrada de Trujillo, que ahí no se va a poder recuperar absolutamente nada, ¿no? Pasemos un poco a las tareas en este momento pendientes, ¿no? Va a ser muy difícil. ¿Se tiene un estimado, supongo que no, de lo que va a costar, por ejemplo, la reconstrucción de las zonas afectadas? No se tiene todavía porque aún no tenemos todo el nivel de destrucción. O sea, las próximas semanas podemos tener mayor destrucción. ¿Qué anunció el Senami? ¿Cómo? Se anuncia que hasta el 19 de este mes, o sea, prácticamente hasta el domingo, vamos a persistir con estas lluvias intensas en la costa norte y central. Y después del 19, del 20, todavía no se puede tener claridad, pero el pronóstico general es que vamos a tener problemas hasta mediados del mes de abril. Y una pregunta, ¿el Senami o alguien no se adelantó a señalar que esto venía de esta magnitud para tener una respuesta de pronto más eficiente o quizá más rápida? No era posible saber nada antes del mes de diciembre. En diciembre de este año ya se tenía la información. ¿Qué nos deja o qué tenemos que aprender de esta emergencia? Por ejemplo, a nivel de casas, de viviendas. Bueno, primero tiene que haber
un llamado a la población para que responda de manera organizada. No basta con el discurso de las autoridades diciendo, bueno, nosotros vamos a solucionar el problema, lo vamos a atender a todos. No tengan fe. O sea, por más héroes que tengamos en el ejército, en la marina, en la aviación, en toda la institucionalidad del Estado, no va a ser posible atender las emergencias si es que la gente no se organiza, si la gente no se moviliza. Aprendamos los comedores populares en el terremoto de Ica. Si no hubiera sido por Sí, pero ya que hablamos de Ica y de la reconstrucción del tiempo, que eso tomó una reconstrucción que ha tomado demasiado tiempo, que eso no suceda, ¿no? Claro, en este caso. Claro, ese es un tema también crítico. Se está hablando ahora, después de varias semanas, ayer nos llamaban de Curamori y de Piura, que tenían un mes bajo el agua, ¿no? Y entonces ahora se está hablando de instalar recién albergues temporales en las ciudades, pero en las zonas rurales han no. dicho, han señalado, no refugio para todas las personas afectadas. La pregunta es cuántos y dónde. Sí, ¿Dónde? claro. Porque evidentemente, ahora, el peruano tiene que entender el concepto de la reubicación, ¿no? No puedes continuar en un lugar donde va a pasar esto siempre y siempre vas a estar ahí, o sea, no aprendemos. Por otra parte, tareas inmediatas, el tema del saneamiento que estamos viendo de la afectación, no hay agua, Sí. Pueden haber epidemias, las comunicaciones, las zonas afectadas y prácticamente aisladas, ¿qué más? Sí, bueno, esta idea de llamar a la población que se organice, la población organizada puede ayudarse entre sí, y entonces el estar esperanzado que todo lo va a dar papá gobierno es un error. Es un error. Bueno, los gobernadores regionales tienen también su presupuesto y, bueno, pueden incluso modificar hasta los calendarios escolares de acuerdo a lo que sucede en sus regiones. Seguiremos hablando en estos días, Pedro. Muchas gracias, Pedro muchas Ferradas, gracias. de Soluciones Prácticas, con nosotros hablando de este problema en el país.